La pasión por el periodismo le llevó a las zonas de conflicto, a captar con su cámara las imágenes más complicadas, a jugarse el tipo para llegar donde pocos llegan. Les estamos hablando de Roberto Fraile. Trabajó muchos años en la 8 Salamanca de Castilla y León Televisión. Con 47 ha sido asesinado en Burkina Faso junto a su compañero, el periodista David Beriain. Estaban grabando un documental en este país africano sobre la caza furtiva. Ayer a las 9 de la mañana su convoy fue acribillado por un grupo armado mientras manipulaban un dron para tomar fotografías aéreas. Buenas tardes. La noticia ha causado un gran impacto en Castilla y León, comunidad en la que vivía Roberto Fraile. Nació en Baracaldo, pero toda su vida estuvo aquí. Muy orgulloso de su pueblo, en León, Valdespino Cerón, pero toda su trayectoria la desarrolló en Salamanca. Paco Gómez. Así es, dos de los lugares que marcaron su vida, Valdespino Cerón, esas raíces leonesas de las que estaba tan orgulloso que incluso decidió bautizar allí, hacía muchísimos años que no ocurría, a sus dos hijos. Y Salamanca, ciudad en la que trabajó muchos años en Castilla y León Televisión y en la que residía también cuando no tomaba parte en esos viajes, siempre detrás de una historia periodística que contar, a veces una historia tan arriesgada como esta sobre la caza furtiva que le ha acabado por costar la vida a él y a su compañero David Beriain. Tuvo mucho empeño en llegar a sitios donde no había llegado gente, estuvo pasando mucho calor, mucha sed. Decía que le gustaba contar la historia del tiempo que le había tocado vivir, ¿no? Luchó por su sueño, lo consiguió y él se ha ido con la cabeza muy alta. Es que ha sido terrible. Hay más noticias en Castilla y León. El Gobierno de la Nación tendrá que pagar a nuestra comunidad 182 millones de euros. Es el dinero del IVA correspondiente a 2017 y que no le había abonado. El tema ha llegado al Pleno con una frase: Sánchez pierde, Castilla y León gana. Laura Zembranos. Si Mañueco pronunciaba esa frase, Sánchez pierde, Castilla y León gana. Lo hacía durante la primera parte del debate de este pleno que trataba sobre materia de igualdad. Recordaba que el Tribunal Supremo da la razón a Castilla y León y que por lo tanto el Estado tendrá que abonar unos 182 millones de euros. El Estado vulnera el principio de lealtad institucional y de la autonomía financiera. Una vez más, Castilla y León gana, Sánchez pierde. Se le olvida recordar siempre es que ese dinero del IVA no lo teníamos por culpa del señor Montoro, que es quien gobernaba en el año 2017. Nuevo síntoma de que algo está cambiando en torno a la pandemia. El edificio Rondilla, habilitado en Valladolid para derivar pacientes COVID, cierra la planta porque ya no es necesaria. En la tercera ola hubo hasta 200 camas ocupadas. El problema es que pues muchas veces para las personas con baja visión o con ceguera tenemos un poco dificultad a la hora de acceder de un punto a otro. Es Leire Cayeno, la directora de la ONCE en Soria. Denuncia que la proliferación de terrazas está dificultando aún más los paseos de las personas ciegas. Pierden referencias y reclaman ayudas al ayuntamiento. En cuanto al tiempo, la borrasca Lola se deshace, pero seguimos con un clima revuelto. Mañana volverán los chubascos y las tormentas, sobre todo por la tarde. De hecho, están activos los avisos en Burgos, Soria y Segovia. Una zona de conflicto ha vuelto a cobrarse la vida de un periodista y un cámara de televisión. Ha sido en Burkina Faso. Los fallecidos son David Beriain y Roberto Fraile, antiguo compañero de Castilla y León Televisión en la 8 Salamanca, donde residía y tenía a sus hijos. Un día muy triste y una jornada complicada. Paco Gómez. Un día verdaderamente triste, una jornada trágica. La noticia más lamentable, la que desde luego ninguno de nosotros queríamos dar en la trayectoria de Roberto Fraile. El riesgo era sin duda un factor más en ese trabajo periodístico en busca de las historias, incluso en los rincones más peligrosos del planeta, pero que él decía siempre, alguien tiene que contar. Hoy los elogios se amontonan sobre la figura de David Beriain y de Roberto Fraile, dos periodistas valientes que perdieron la vida haciendo su trabajo. Este era el trabajo de Roberto Fraile, pero este también. Durante más de 20 años, trabajador de Castilla y León Televisión, alternó su día a día con su pasión, hacer periodismo allí donde los periodistas no son bienvenidos.
mucho empeño en llegar a sitios donde no había llegado gente. Estuvo pasando mucho calor, mucha sed. De Afganistán a Siria, por los más peligrosos rincones del planeta, el riesgo iba en el paquete. Le decíamos, saber dónde te estás metiendo, saber dónde vas. Pero ese era el riesgo y ese era Roberto. Un día su camino se cruzó con el de David Beriaín y se produjo un deslumbramiento mutuo. Fueron dos almas gemelas que se juntaron. Habían luchado por ponerse de alguna manera, por dar voz a esa gente que estaba debajo de los titulares. El destino les tenía reservado el mismo trágico final. Hoy la profesión los llora a ambos. Luchó por su sueño, lo consiguió y él se ha ido con la cabeza muy alta. Si me quedo con un adjetivo, me quedaría con el adjetivo valientes. Valiente porque después de recibir el impacto de una granada en Siria en 2012, Roberto jamás pensó en abandonar. Hubo un embajador que le afeó mucho que por qué se había ido a Siria. Y él le contestó, porque soy periodista. Además, Roberto era un artesano de la imagen, un paciente alfarero de gusto exquisito para el recuerdo. Su último trabajo para la casa, un documental aún inédito sobre Andrés Vázquez. Un hueco enorme en la profesión. Dos grandes periodistas y, por encima de todo, dos grandes tipos. Roberto Fraile nació en Baracaldo, a donde su madre había llegado en busca de trabajo desde el pueblo leonés de Valdespino Cerón. Allí volvían a menudo y allí ha sentado como un auténtico mazazo la pérdida de una persona a la que habían visto crecer verano tras verano. Hace tan solo 15 días que Roberto Fraile estuvo aquí pasando un fin de semana. Es el pueblo de su madre, Valdespino Cerón, en el municipio leonés de Matanza de los Oteros. Venía a menudo, ya desde que era pequeño, pasaba aquí los veranos y de vez en cuando los vecinos recuerdan verle por aquí. Por eso ha sido un auténtico jarro de agua fría, un auténtico mazazo conocer la noticia este mediodía por televisión. Todos le recuerdan con cariño y todos han querido trasladar su pésame a la familia. Que es gente muy valiente, que lo da todo por nosotros y la verdad es que lo sentimos mucho. Nos hemos llevado un palo gordo del pueblo. Claro, él era de aquí y pasaba los veranos aquí y él era prácticamente de aquí. Una pena muy grande, un pesar pues muy grande y darles la familia, el pésame a toda la familia. Él han dicho los nombres y me ha dicho mi padre, Roberto Fraile, digo, Roberto Fraile y claro, ya nos hemos enterado de que era él, así que bueno, pues un golpe, la verdad. La autoría del asesinato ha sido reivindicada por un grupo islamista radical cercano a Al-Qaeda, un grupo armado que opera en este país de África Occidental. Llevaban horas sin ser localizados, hasta que esta mañana la ministra de Asuntos Exteriores confirmaba la noticia. Paco. Sí, dados por desaparecidos por la tarde del lunes, después de unas noticias confusas sobre una emboscada en esa comitiva que incluso marchaba con escolta militar, pero fueron horas de confusión y de muchos nervios, temiendo lo que finalmente ocurría, la identificación de esos 3 cadáveres, entre los que se encontraban los 2 periodistas españoles, David Beriaín y Roberto Fraile. Se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los 2 periodistas españoles desaparecidos en Burkina Faso. Desde luego una noticia triste y desde luego el máximo respeto hacia las familias de los fallecidos y también hacia la profesión. Los que compartieron trabajo con los fallecidos en esos puntos calientes del mundo nos han contado hoy cómo se vive con esos riesgos. Han compartido historias en esa otra forma de buscar la verdad sobre el terreno y que tantas vidas se ha llevado por delante. No es fácil para él mirar hoy estas imágenes en las que aparece junto a su amigo Roberto Fraile, asesinado en Burkina Faso. Yo algunas veces he pensado porque muchas veces pensaba que este momento podía llegar, porque en los últimos años él ha arriesgado mucho. Nos hemos enterado de esta tristísima noticia en la que de alguna manera el mundo es más oscuro que ayer. Compartió con Fraile, también con David Beriaín, grabaciones por medio mundo de Afganistán a Nepal, rodando películas documentales como esta, Los ojos de la guerra, o esta otra, la última que hicieron juntos, All the Souls, en Nepal, sobre la trata de mujeres. Decía que le gustaba contar la historia del tiempo que le había tocado vivir. Él era una persona con una grandísima humanidad. 50 periodistas murieron asesinados el año pasado, según datos de Reporteros Sin Fronteras. Un 84% de ellos fueron atacados deliberadamente. Vemos que aquí y allí hay sucesos como este y bueno,
es muy duro. Arropar a las familias de los amigos perdidos es ahora el trabajo pendiente. Las Cortes de Castilla y León han guardado un minuto de silencio esta tarde en memoria de Roberto Fraile y David Beriaín, un homenaje a los dos periodistas que también han hecho los senadores antes de la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta. El Supremo ha dado la razón a la comunidad en su demanda contra el Estado por el impago del IVA de diciembre de 2017. El Gobierno tendrá que devolver a Castilla y León ese dinero. El Supremo no habla de cantidad, pero la Junta la cifra en 182 millones de euros. El presidente de la Junta dice que pedirán la inmediata convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todo apunta a que el Gobierno va a cumplir con el fallo. Nos vamos hasta Madrid, donde se encuentra nuestro compañero David Aragonés. Sí, según explican fuentes del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo va a estudiar y cumplir el fallo del Tribunal Supremo que obliga a devolver esa liquidación del IVA a la Junta de Castilla y León. Esta sentencia, que es la primera que se pronuncia en este sentido, abre la puerta a que otras comunidades puedan reclamar también ese impago del impuesto, lo que podría suponer unos 4.150 millones de euros para el Estado. Además, el Gobierno ha aclarado que si se paga a una comunidad, se pagarán a todas. Por su parte, el dinero, ha dicho Mañueco, irá para los que peor lo han pasado en esta crisis. Irá destinado a la reactivación económica íntegramente, a los autónomos, a las pymes y a los empresarios que más han sufrido por la pandemia. Lo que es evidente es que la Junta de Castilla y León dispondrá de más recursos para afrontar sus políticas y, por tanto, bueno, pues yo creo que eso, como castellanos y leoneses, pues es una noticia que yo creo que interesante. 3 años llevaba Castilla y León demandando el dinero del IVA de diciembre de 2017. Lo había hecho en reuniones como esta con el presidente del Gobierno, en encuentros multilaterales como este otro de Zaragoza, con hasta 2 requerimientos al Consejo de Ministros ya con Mañueco como presidente. La paciencia se nos ha agotado, claramente. El presidente del Gobierno de España no está actuando de manera adecuada. Castilla y León decidía recurrir a los tribunales después de este Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Gobierno les dijo que su última propuesta era incurrir en más deuda. Nosotros no queremos más endeudamiento para luego tener más gastos financieros y más devolución de esos préstamos. El problema de cobro de ese IVA de las comunidades autónomas lo había generado el ministro Montoro al cambiar el devengo del día 20 al 30 de cada mes. Y el nuevo Gobierno intentó corregirlo en las cuentas de 2019, pero no se aprobaron. Concluido diciembre, ya no había, dice, base legal. Usted omite que ese efecto se produce en un Gobierno del señor Rajoy, en el año 2017. Hubo dudas jurídicas y quien apostó por la negociación. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión jurídica. Pero no ha sido Castilla y León la única en recurrirlo. De manera inmediata presentaremos un recurso contencioso administrativo. El Gobierno de Cantabria ha formulado una demanda en la Audiencia Nacional. El Supremo estima en parte la reclamación de Castilla y León. No entra en la cantidad de 182 millones. Dice que debe fijarse lo que correspondía a la liquidación en ese momento. Entonces se cifró en 142 millones. Ahora el Gobierno central tiene que hacer el ingreso y si la Junta no está de acuerdo, puede recurrir la cantidad. Esta partida del IVA ha tenido también su momento en el Pleno de las Cortes. El presidente Mañueco ha presumido de que gana la comunidad y ha encontrado respuesta en el secretario regional socialista, Laura Zembranos. Sí, el líder de la oposición, Luis Tudanca, celebraba la llegada de esos 182 millones, pero atacaba a Mañueco. Le decía que ese dinero no llegaría a la comunidad si fuera por las políticas del ministro Montoro y le pide que ahora sí el dinero no se quede guardado en un cajón. La voluntad de acuerdo y de consenso de la Junta de Castilla y León con el Gobierno de España. En segundo lugar, que los 182 millones de euros son de las personas de Castilla y León, que el Estado vulnera el principio de lealtad institucional y de la autonomía financiera. Castilla y León gana, Sánchez pierde. Nosotros defendemos Castilla y León y ustedes solo defienden sus propios intereses, señor Mañueco. Hasta tal punto, que lo que se le olvida recordar siempre es que ese dinero del IVA no lo teníamos por culpa del señor Montoro, que es quien gobernaba en el año 2017. Sin la bronca del pleno anterior... Señor Tudanca, me alegro
verle de nuevo. Pero con continuos reproches, el primero del presidente de la Junta, el líder del PSOE, por su ausencia en los premios Castilla y León. Un feo no solo a los premiados, sino a todas las personas de Castilla y León. Mire que venía yo hoy tranquilo, pero es que con usted es imposible. Sobre esos premios, el líder del PSOE ha pedido cambios para evitar que pase lo de este año, que no ha habido mujeres reconocidas. ¿No le parece que hoy más que nunca hace falta adaptar estos premios a las demandas de la sociedad actual? El problema es precisamente que ustedes no ven el problema, señor Mañueco. Coincido que hay que ver esta situación con preocupación. Pero además el presidente de la Junta ha cargado contra Tudanca. Yo lo que no voy a hacer es acusarle de oportunismo, sino de invitarle a sentarse a trabajar. Vox, por su parte, Señor presidente, elija libertad y líbrese ya del lastre y de las cadenas. Le ha pedido así al PP que no haga caso a su socio Ciudadanos. Que me acuse usted de poco menos de estar entregado al gobierno Sánchez, esto es de las cosas que tome nota, señor Tudanca. En el debate también, la pérdida de población del último padrón. Sus políticas nos abocan irremediablemente al exilio. Aquí había 4 procuradores de Ciudadanos, hoy hay 12, y usted ha conseguido pasar de 12 a 2. No sé quién genera más despoblación. Y como ya es habitual, deben de marcharse. Márchense. Márchense. No han faltado tampoco estos mensajes ya clásicos desde el PSOE a la Junta. La vacuna ha hecho que ya no sean los más mayores los que ocupen las UCI. El perfil de estos pacientes ha cambiado. Ahora cada vez son más jóvenes, tal y como recoge la Sociedad Española de Medicina Intensiva. La ocupación de las UCI en Castilla y León roza ahora el 30%. Victoria Domínguez, Segovia. Segovia con un 45% de ocupación por COVID y Soria con un 47% son las provincias que registran los peores datos en las UCIs. Los intensivistas destacan además que estos pacientes son cada vez más jóvenes. Aquí de los 14 enfermos críticos, solo 2 tienen más de 65 años. El más joven tiene 38 y hay otros 2 que apenas superan los 40. Quien ingresa en la UCI con coronavirus se juega la vida. Tenemos 9 pacientes COVID, todos ellos intubados y con ventilación mecánica. La diferencia entre los pacientes de hace un año y los de ahora es que son más jóvenes. El más joven que tenemos pues tiene 43, luego tenemos varios de 40 y algo. Nadie está exento de acabar ingresado y después de un año sigue sorprendiendo la letalidad de la COVID. Hace poco yo hablaba con un jefe de servicio de cuidados intensivos que estaba derrumbado porque se acababa de morir de una manera muy rápida una persona de menos de 40 años. En este año de pandemia, la franja de edad de 40 a 50 años es la que más ha crecido en ingresos en UCI, frente al grupo de 60 años a 70. Si el coronavirus se suma a la hipertensión, obesidad o diabetes, el riesgo de que se agrave la enfermedad aumenta. Pues puede ser que gente joven, pues que de alguna manera desencadena toda la cascada inflamatoria que empieza a lesionar los pulmones. Según datos de un informe de la Sociedad de Medicina Intensiva, la estancia en UCI ha bajado en 2 días, aunque en algunos casos se alarga meses. La mayoría de los pacientes que tenemos ahora mismo son de la tercera ola, ¿no? Que como la estancia se prolonga tanto. Lo que no ha variado es la cifra de mortalidad en UCI, sigue en el 30%. Las buenas noticias, sin embargo, nos llegan en forma de deshabilitar plantas COVID. La del edificio Rondilla en Valladolid se puso en marcha en los peores momentos de la pandemia y llegó a atender a más de 200 enfermos. Ahora, de momento, cierra sus puertas. Hace días que no hay nuevos ingresos en estas instalaciones de refuerzo de Valladolid y por eso Sanidad ha decidido clausurarlas. La presión asistencial en los hospitales está bajando, no hay tantos ingresos y no hace falta derivar desde otros hospitales de otras provincias de la comunidad. Aquí han trabajado más de 100 profesionales, se han invertido 3.700.000 euros y se han atendido a 500 pacientes, 400 fueron dados de alta y 113 perdieron la vida. Cuando los hospitales comenzaron a estar desbordados, se puso en marcha la zona COVID aquí, en el edificio Rondilla de Valladolid. En principio con 50 camas, pero llegaron a estar ocupadas 200. En plena tercera ola necesitaron refuerzos. Enfermeros somos los mismos y los médicos los mismos, pero los enfermos aumentaban y teníamos que echar una mano para ayudar en todo esto.
María, enfermera de emergencias, trabajó aquí de forma voluntaria. Los pacientes han sido atendidos por un centenar de profesionales, algunos con traslados polémicos desde otros hospitales de la comunidad. Sanidad siempre ha defendido que estas instalaciones eran un centro de referencia para recibir enfermos de cualquier provincia. Aquí llegaban pacientes que no necesitaban UCI, en la mayoría de los casos mayores de 80 años y con otras patologías. Ya tenían una edad avanzada y que necesitaban sobre todo pues, nuestro trabajo, cuidados de enfermería. Eran pacientes que muchos de ellos pues, venían de otros sitios, se encontraban incomunicados con las familias. De los 500 pacientes que han pasado por aquí, 400 recibieron el alta y más de 100 fallecieron. En estas instalaciones continúa la actividad. Aquí se pasa consulta de algunas especialidades y se realizan pruebas diagnósticas, pero se cierra para pacientes COVID 5 meses después. Ayer se anunció que Castilla y León iba a recibir 12.700 dosis de la vacuna de Janssen y finalmente no será así. Tan solo llegarán la mitad de las previstas, lo que puede suponer un contratiempo. Hoy se ha vacunado con esta marca en León y en Segovia. La píldora de Pfizer contra el coronavirus podría empezar a comercializarse a finales de año. Este fármaco antiviral evitaría que los contagiados con el virus desarrollen una sintomatología grave. El laboratorio norteamericano se encuentra desarrollando la primera fase del antiviral y espera finalizarla a finales del mes de mayo. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado este martes la importancia de vacunar en las cárceles, ya que también pueden convertirse en un foco de transmisión del coronavirus. Nos vamos hasta la prisión de Brieva, en Ávila, para ver cuál es allí la situación con respecto a la administración de estos sueros contra la COVID. Ana Agustín. Después de que la OMS se haya pronunciado sobre la necesidad de vacunar a los trabajadores y a los internos de las prisiones europeas, aquí en la cárcel de Brieva desde el pasado 1 de marzo están vacunados ya todos los funcionarios de esta prisión menores de 55 años. Lo han hecho con la vacuna AstraZeneca, aunque se está a la espera de lo que decida el Consejo Interterritorial sobre la administración de la segunda dosis. Los internos no están vacunados, pero sí es verdad que los que gozan de un permiso penitenciario, cuando vuelven a la prisión tienen que guardar cuarentena, ellos y todas sus pertenencias. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da un plazo de 10 días a la Generalitat para que vacune a los agentes de policía y guardia civil. Hasta ahora han recibido la primera dosis menos del 10% de estos cuerpos, frente a más del 80% de los Mossos d'Esquadra, que ya han recibido la vacuna. Los propios Mossos también habían elevado una protesta al gobierno catalán por la discriminación a policía y guardia civil. Los hosteleros se han convertido en protagonistas de la crisis económica generada por la pandemia al tener que cerrar, en muchos casos, sus negocios. Las terrazas han sido la solución en algunos casos y han crecido demasiado con la ayuda de los ayuntamientos. Esto, sin embargo, ha generado daños colaterales en las personas ciegas. Lo que para unos es una solución en tiempos de pandemia, para otros supone un enorme contratiempo. Las personas con problemas de visión han visto obstaculizado su paso debido a las terrazas provisionales. El problema de las terrazas es que pues muchas veces para las personas con baja visión o con ceguera tenemos un poco dificultad a la hora de acceder de un punto a otro. Las calles estrechas son donde más problemas pueden encontrar, porque uno de sus referentes para guiarse son las paredes, que muchas veces se encuentran con el impedimento de mesas o sillas. Al final los recorridos se tienen que aprender, que necesitas guiarte por esas paredes, ¿no? Que al final son la guía fundamental. Entonces pues es muy importante que el vial de cerca de la pared pues que quede libre, ¿no? Para poner solución, la ONCE está en constante contacto con el ayuntamiento. Pues había un problema para poder acceder a la sede y entonces se reconfiguró las terrazas de los bares para evitar ese problema. Un trabajo necesario para hacer a Soria más accesible no solo para las personas invidentes, sino para cualquier persona con algún tipo de discapacidad. Por superar los 150 casos por cada 100.000 habitantes, ya está cerrado desde hoy el interior de la hostelería en Benavente, en Zamora. También los salones de juego. El Bocil recoge los nuevos municipios afectados por estas medidas adicionales. Con los que ya las tenían en vigor, suman un total de 33.
La Asociación de Hosteleros del Bierzo ha anunciado hoy que emprenderá acciones legales contra la Junta de Castilla y León por ese cierre interior de la hostelería en varios municipios del Bierzo, entre ellos su capital, Ponferrada. El colectivo dice que ya no puede más. Que alguien tiene que explicarnos el porqué de esta medida y nadie nos lo explica. No nos queda otra solución que ir a los tribunales para exigir esa explicación. Creo que nos la merecemos. No pretendemos ni ser expertos ni hablar de lo que no sabemos. Consultamos a gente que es experta, porque los expertos que son de todos, los que pagamos todos, esos no nos dicen por qué hacen las cosas. La hostelería se pregunta qué ocurrirá el 10 de mayo al caer el estado de alarma, si de nuevo serán los primeros que tengan restricciones. Para ello, recordamos el precedente del pasado verano. El 21 de junio, al finalizar el primer estado de alarma, los bares pasaron a no tener limitaciones. Había muy pocos casos. A finales de julio, cuando la segunda ola crecía, la Junta les obligó a cerrar a las 2 de la mañana y 15 días más tarde el Gobierno adelantó ese cierre a la 1. Los juristas advierten, estas medidas de repetirse necesitan respaldo legal. Al fin y al cabo está restringiendo en parte el derecho patrimonial, el derecho de los hosteleros a ganarse un dinero. Yo creo que debería ser en principio con autorización judicial. Por mucho que las autoridades sanitarias hablen de techo en la cuarta ola, los casos no bajan. Hoy se suman 456, que son más que la pasada semana. Han fallecido 4 personas en hospitales. En España, por contra, la incidencia baja 3 puntos, después de notificarse algo más de 7.000 contagios y también 117 fallecidos. España no impide la llegada de viajeros de la India, pero sí les impone la cuarentena obligatoria. Así lo ha anunciado hoy el Ministerio de Exteriores por el récord de contagios y fallecidos que ha registrado el país asiático en los últimos días. La autoridad ha recomendado suspender los viajes hasta la India y que todos los españoles que se encuentren temporalmente en ese país regresen lo antes posible. El Consejo de Ministros ha aprobado el plan de recuperación que presentó Pedro Sánchez hace 2 semanas en Moncloa y que tiene que remitir a Bruselas antes del viernes para acceder a los 140.000 millones de euros de los fondos europeos. El Gobierno va a hacer el esfuerzo de intentar que cada ministro explique por sí mismo en qué consisten sus componentes. En la medida en la que se vayan remitiendo, se irán también haciendo público el conjunto de los componentes para que todo el mundo pueda acceder a ello y básicamente a través del portal que se ha creado en Moncloa. De momento yo diría que es bastante genérico y hay algo que sí es muy importante y es que aquí no solo se habla de dinero, Europa está pidiendo también una condicionalidad, que no es una condicionalidad, Europa está pidiendo una serie de reformas, vamos a ver Europa que lo plantea, pero todavía hay mucho recorrido por lo que trabajar. Los bancos reaccionan a las críticas. CaixaBank reduce el ERE que había propuesto hace unos días y de los 8.300 despidos pasa a 7.800. 500 trabajadores a los que además la entidad bancaria ofrece recolocar en filiales del grupo que no forman parte de este recorte. Al resto le ofrece otros planes de recolocación. Y en esta línea también el BBVA, que ha llegado a un acuerdo con Randstad para recolocar con contratos indefinidos al 100% de los afectados por su ERE. Los sindicatos rechazan las propuestas de ambos bancos y han anunciado movilizaciones. Queda poco más de un mes para la EBAU, que ya conoce sus primeras medidas para este 2021. Puertas y ventanas abiertas, con distancia de 1,5 metros entre alumnos. En Castilla y León empieza el 9 de junio. Además, no podrán acceder al centro aquellos que presenten síntomas, tengan COVID o deban estar en cuarentena. Da lo mejor al mejor padre del mundo que se pregunta si está siendo el mejor padre. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Palabras como casi. ¿Por qué? Pues esperadme aquí un momentito, voy a romper ese récord. Son cosas que dice la gente que da lo mejor. Y ahora que sabemos lo importante que es la gente que da lo mejor, te diré cómo dan lo mejor algunos de ellos. Algunos dan lo mejor dando el mejor bienestar a sus animales para poder dar su mejor leche.
Y algunos dan lo mejor comprometiéndose este año a envasar agua utilizando el 100% de plástico reciclado en todos sus formatos. Si dan una bebida vegetal, se asegurarán de que provenga de cultivos 100% locales. Y si venden café, se asegurarán de que el que lo compre haga un café que la gente cuando lo pruebe diga: este café es lo mejor. Este tipo de cosas hace la gente que da lo mejor. Cosas como el bifrutas que suele beber este chaval, hecho con ingredientes de origen 100% natural. Pero si hay algo que hacen los que dan lo mejor, es dudar de si todo lo que hacen es lo mejor que pueden dar. Porque esa es la única forma de poder darlo. La falta de vocación sacerdotal es un problema al que se está enfrentando la Iglesia en este siglo XXI. El año pasado solo hubo 5 ordenaciones sacerdotales en Castilla y León. Los problemas se agravan en algunas provincias como Soria, con la dispersión de las parroquias. La obediencia, ¿no? El día 20 de marzo, José Antonio García fue ordenado sacerdote. Y es un momento de mucha emoción, siempre sobre todo al principio muchos nervios, pero luego una vez que ya estás dentro de la celebración ya es simplemente disfrutar. Este joven soriano no comenzó a prepararse hasta los 28 años para esta vocación. Ahora tiene 36 y tomó esta decisión después de trabajar y estudiar en el extranjero. Llega un momento, ¿no?, que parece que las cosas te van bien, pero como que te falta algo. La suya es la última incorporación a la diócesis de Osma-Soria, que actualmente cuenta con 79 sacerdotes para dar servicio a más de 500 parroquias. Lo que se hace es desplazar a lo largo de la semana, ¿no?, tanto las celebraciones como las visitas a las personas mayores u otras actividades que puedan tener encomendadas, ¿no?, a lo largo de la semana, es evidente, sino como una forma de llegar lo más posible. Detrás de esta falta de vocaciones hay, a juicio de los religiosos, una crisis de fe global y un cambio en los valores sociales. Lo estamos viendo en todos los aspectos, también en el aspecto político, aspecto social, aspecto económico, ¿no? Entonces yo pienso que va también todo un poco unido, ¿no? En Soria, además, casi la mitad de los sacerdotes que continúan ejerciendo lo hacen a pesar de tener más de 75 años. El quebrantahuesos puede volver a volar por la Sierra de Gredos en Ávila si la Comisión Europea da el visto bueno al proyecto LIFE, presentado por la Junta de Castilla y León y la Fundación Quebrantahuesos. Este ave ya se reintrodujo de forma artificial en picos de Europa. Hoy, además, hemos conocido que una pareja reproductora se ha establecido en el entorno del Moncayo, en la provincia de Soria. Es la primera recolonización natural de la especie en el sistema ibérico. Pues así les dejamos después de los deportes. No se pierdan Cuestión de Prioridades hoy con Marimar Blanco, víctima del terrorismo y que va en las listas del PP con Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Adiós.